Buenas tardes, queridos hermanos, a todos los que están presentes, a nuestros amigos que escuchan a través de los medios de comunicación. Sea un feliz sábado, una feliz tarde. Hoy vamos a continuar con el tema titulado El tiempo en relación con la salvación. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar este tema. Ya sabemos que el orador siempre debe hacer una oración al Señor para que el Espíritu Santo coloque las palabras que Dios quiere que sean dichas a aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio eterno. Vamos a orar. ¿Ustedes me acompañan ahí de rodillas? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Permite que en tu infinito amor podamos recibir la bendición del cielo al descender sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, a fin de que podamos recibir el refrigerio que está determinado para tu pueblo en este último tiempo. Sabemos, Señor, que los tiempos no son más, pero que estamos en la restauración de todas las cosas. Y sabemos que tu venida está cerca. En esta hora procedemos, Señor, a estudiar tu palabra conforme a tu misericordia. En el nombre y por los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos todo. Amén. En el tema anterior tocamos el tema del Evangelio eterno. Y en este tema tocaremos el tiempo en relación con la salvación. Las personas de este mundo se preguntan: ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Y qué señal habrá de su venida? Pero el Señor ha dicho en relación con esto que el día y la hora nadie lo sabe. Y este es el versículo caballito de batalla que todos utilizan para despreciar los mensajes de amonestación, de reproche y de reprensión que envía el Señor. Al aceptar la verdad tal como es en Jesús, como es presentada en el Evangelio eterno, habíamos tocado que hay un tiempo de restauración de todas las cosas y que habían 8 puertas que se cerraban, ¿cierto? En ese pasaje en el que presentábamos ese tema, encontramos que una de las partes del Evangelio eterno es la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Habíamos dicho que era ¿qué? La verdad presente es la verdad de la hora que tiene relación en cuanto al tiempo y el lugar de los acontecimientos o eventos proféticos que señalan la venida futura de nuestro Salvador. Las Escrituras nos muestran que hay un tiempo llamado el tiempo del advenimiento. El tiempo del advenimiento es mal comprendido. El hecho de que todos hayan dado fechas para la segunda venida del Señor Jesús resultó en una gran prueba, como estaba escrito allí en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo nos decía que aquí habría una primer prueba. Al comprender mal el tiempo del advenimiento, todos han deducido que el tiempo del advenimiento anunciaba el día y la hora de su venida. Pero todos interpretan mal, porque el tiempo del advenimiento es un periodo profético. Un periodo profético que comienza con la venida en las nubes, con sus santos ángeles, y termina con la venida en las nubes, en poder y gloria. Este periodo nos ilustra que cuando comenzó el tiempo del advenimiento, en el tiempo del fin, una vez transcurrido el tiempo del fin, Cristo vino en las nubes con sus santos ángeles delante del anciano de días. Y cuando el tiempo del advenimiento termina, según Mateo 24, vamos a leerlo. Según Mateo 24, versículo 29 y versículo 30, nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando este tiempo del advenimiento termina, Jesús viene en las nubes del cielo en poder y gran gloria.
Y el versículo 31 aclara qué es lo que continúa. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, una vez termine el tiempo del advenimiento, entonces viene el fuerte clamor. También, bueno, así se entiende también. Se decía que el fuerte clamor no es el clamor de medianoche, pero para que lo entendamos mejor, el fuerte pregón. Del tercer ángel. Y luego, después de esto, viene la venida como ladrón. Uno, dos, tres y cuatro. Son los eventos que marcan el final de los tiempos de gracia. Algunos han tenido un problema porque en 1840 hasta 1844, el Señor envió a sus ángeles y dio el anuncio del mensaje del tiempo del advenimiento. El mensaje del advenimiento se predicó, pero junto con el mensaje del advenimiento tuvieron su cumplimiento todos los periodos proféticos, donde finalmente Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, aclara por medio del ángel que desciende, que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y versículo 7. Nos aclara de qué tiempo del advenimiento está hablando las escrituras. Y todos deben discernir, comprender y entender esta equivocación que todos, sin excepción, los siervos de Dios y las iglesias caídas interpretaron mal. Se anunció la venida, pero era una prueba de la cual Dios iba a guardar a su pueblo, porque era una prueba ¿para quiénes? Para todo el mundo. Todo el mundo. No quedaba excluido ni los siervos de Dios, ni los siervos de aquel enemigo que sembró cizaña en medio del trigo. De 1840 a 1844 se predicó el mensaje del advenimiento y se predicó que Cristo vendría en las nubes a la tierra
para purificarla con fuego, debido al mal entendimiento que tenían las iglesias y el mundo cristiano en general, pues aceptaba la doctrina del milenio terrenal, el reino milenario, doctrina que los que predicaron en este periodo de tiempo, que era un movimiento llamado el movimiento de los mileritas, desechó, porque se dieron cuenta de que no podían los santos recibir el reino hasta que no fuese purificada las inmediaciones del santuario. Ahora, tenían otra doctrina babilónica. El santuario no se estaba refiriendo a la tierra, se refería al tabernáculo que construyó Dios en los cielos y no el hombre. El Señor vendría con las nubes, con sus santos ángeles, y se acercaría hasta el anciano de días para recibir poder y potestad. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13, nos dice que después de que Daniel ve en la visión que se sienta el juez y los libros son abiertos, entonces dice la palabra, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El cumplimiento de esta profecía marca el fin de los tiempos proféticos, el fin de los periodos proféticos revelados. Con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. El fin de los periodos proféticos revelados lo marca reflejos de su amor. El capítulo 7, versículo 13 de Daniel. Aquí la palabra profética nos dice en Apocalipsis 16 que el tiempo no sería más. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice así, y escrito está: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo
no sería más. Esta expresión de que el tiempo no sería más se refiere al fin de los periodos proféticos revelados y no al tiempo, al fin del tiempo de gracia. En las Escrituras encontramos que Dios es el gran revelador, ¿sí o no? La Biblia declara allá en Daniel capítulo 2, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 17 al 23. En la Escritura se nos dice que Daniel, al ser decretada la muerte de los magos, porque no se podía interpretar ni se podía recordar el sueño que había tenido el monarca, pidió a sus compañeros que orasen. Y cuando el asunto del misterio del rey le fue revelado, dice la Escritura lo siguiente. Escrito está ahí en Daniel capítulo 2 versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a saber, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Estas fueron las palabras de Daniel. Dios le había dado sabiduría y fuerza, y aparte de eso, ahora le había revelado el asunto del rey. Y lo que le reveló es que Dios es el Dios es el gran numerador. El ángel juró, y el tiempo no será más. Y en Daniel se nos dice que el Dios del cielo es el gran numerador. Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que es Dios quien dispone ¿de qué? De los tiempos.
Cuando nosotros entendemos esto, encontramos que el tiempo del advenimiento no es su segunda venida en poder, en gloria y majestad, que es su venida literal en las nubes, con toda la gloria de su Padre y con sus santos ángeles, a apartar los cabritos de las ovejas. Porque dice que cuando venga apartará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A sus ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mientras que a los cabritos les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Id al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué hablamos desde antes de la fundación del mundo? Porque Dios sabía de las dificultades que iban a ocurrir en el planeta Tierra. El planeta Tierra entraría en rebelión. Y Dios preparó que todo este paquete del tiempo del advenimiento se cumpliese cuando el tiempo no fuera más. Cuando llegara el fin de los periodos revelados, de los periodos proféticos revelados, entonces el Señor dice que cuando llegara este momento, que llegó el 22 de octubre de 1844, comenzaría la consumación del misterio de Dios. Ya sabemos que vino un mensaje que era un mensaje ¿de qué? De prueba. Todo el mundo debía ser probado con el mensaje. Y dijimos que el día y la hora de su venida no era el tiempo de su advenimiento. En el tiempo de su advenimiento, el mensaje de su venida debía ser dado. Y el mensaje comenzaría con la venida en las nubes, con sus ángeles, hasta donde está el anciano de día, y terminaría con la venida de las nubes en poder y gloria, enviando a sus ángeles a recoger sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Y luego, después de eso, entonces vendría el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Luego, finalmente, entonces Cristo vendría como ladrón en la noche. Y su segunda venida solo se podría realizar después de estos 4 eventos o acontecimientos del fin. Muchos de nosotros no entendimos esto. La primera generación que escuchó el mensaje de 1840 al 44, toda murió. La segunda generación que escuchó de ellos la repetición del mensaje que se escuchó en 1844, abandonó el mensaje. La tercera generación, de la cual me cuento yo, como un abortivo, tomó el mensaje y lo rechazó. Y finalmente, la cuarta generación, el Señor le está dando la oportunidad de volver a recibir el mensaje que fue predicado de 1840 a 1844. Nuevamente, para que nuevamente haya una
segunda prueba. Esta segunda prueba vendrá primero a su pueblo y luego al mundo. Comienza con una prueba y termina con una prueba. La primera prueba era el mensaje del tiempo de su advenimiento. Con su venida en las nubes hasta el anciano de días, comúnmente llamado el comienzo del juicio. Y la segunda prueba termina con la venida en las nubes en poder y gloria, juzgando primero a su pueblo y luego a los de su pueblo que están en el mundo. En este momento de la segunda prueba encontramos la señal que marcará el fin del juicio investigador. El juicio investigador, que tiene que ver con el juicio de los que habían muerto creyendo el nombre o profesando el nombre del Salvador, y el juicio de los vivos profesando el nombre del Salvador. Finalmente, aquí será dado un evento, y es el evento que estamos esperando que ocurra dentro de muy poco. Pues la bestia, el dragón y el falso profeta son los encargados de dar esta señal. Y la señal tiene que ver con el último conflicto que se verá en esta tierra. La verdad, la batalla entre la verdad y el error, entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Dios nos ha enseñado por el estudio de las Escrituras que su venida ha sido revelada con toda la exactitud por medio de los símbolos de las fiestas entregadas en el desierto del monte de Sinaí a su pueblo. Esas fiestas estaban divididas en: uno, la Pascua; dos, la fiesta de las semanas; tres,
placer que dio, las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio la fiesta de las un amor tan grande como el mismo creador que dio perfume a una flor. trompetas. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de La fiesta de las cabañas. Ahora claro, trajo luz de esperanza al corazón. como para que podamos entender claramente lo de las fiestas. A ciegos él sacó, a La fiesta de la Pascua tenía que ver con las lágrimas secó, y en la cruz la muerte. mi Cristo se entregó. del Salvador. Un amor La fiesta de la semana grande como tenía que ver con el mismo creador que dio perfume a una flor. el Pentecostés Y o ese amor que envuelve con dulzura nos la lluvia. entrega hoy reflejos de su amor. temprana. ¿Acaso él ya Las trompetas ha demostrado con el día del juicio. nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti. Y las cabañas, Por mí. ¿con qué? Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy ¿Con él? libre soy, libre soy. Un Descanso. amor tan grande como el mismo creador que dio perfume a una flor. Algunos todavía no entienden lo que significan las fiestas. Que envuelve con Pero las fiestas judías tenían que ver con los eventos que se producirían en el plan de la salvación. Es interesante que si las numeramos, entonces nos da 1, 2, 3 y 4. Siempre hay un patrón de 4 ángeles, de 4 fiestas. ¿Y cuántas venidas? 4 venidas. Porque el Señor menciona que cuando ocurran estas fiestas y cada evento, ese mismo evento se estaría realizando ¿dónde? En el reino de los cielos. Algunos dicen que uno de estos eventos se realiza en la tierra. Y esa era la profecía falsa que todos interpretaban cuando llegó el tiempo del advenimiento. Creían que habría un descanso milenario, donde el reino de Dios sería establecido en la tierra y disfrutaríamos de paz, de descanso, de las guerras, de las muertes, de la enfermedad, del lloro, durante 1000 años en la tierra. Pero eso es desmentido por las escrituras en Apocalipsis, porque luego dice: después de los 1000 años serán juzgados todos los impíos, todos los que se perdieron,
todo el mundo condenado. Y entonces descenderá la santa ciudad y se asentará en la tierra. Así que si estamos pensando que el descanso, las cabañas son en la tierra, estamos equivocados. Eso es totalmente contrario a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que Cristo vendrá en las nubes y con la trompeta de Dios resucitará a los muertos en Cristo y transformará a los vivos, y nos iremos en las nubes y así estaremos junto con Él. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Y esos 1000 años estaremos ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Es decir, que las cabañas contienen el evento de su advenimiento. El día y la hora de su advenimiento está representado en las cabañas. Pero la Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabrá, pero que el mismo Señor, el Padre, que conoce el día y la hora, lo revelará a sus siervos. Y entonces habrá llegado el fin del dolor, y habrá júbilo y habrá fiesta, porque entraremos en el descanso, pues el Señor había dicho en Hebreos que si no escuchábamos sus mandamientos no entraríamos en su reposo. Y allí dice, porque no hablaría de otro reposo, y no se está refiriendo a un sábado después de 7 días de una semana, sino a un sábado milenario. Nos ama el Señor. Porque como dicen las Escrituras, allá en Segunda de Pedro, y todavía no hemos leído Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, que es el versículo con el que quiero terminar la introducción. Allá en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, el Señor dice, como está escrito en las Escrituras: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos no entienden que cuando se llevó a cabo la creación, Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre del hombre, no hay perdón. Salvación Dios tomó vive con 6 días sangre del unigénito y creó uno. de Dios. Salvación se escribe con sangre del Cordero. Creó el Shabbat, o el descanso. Con clavos Así que allí nos dio un patrón de 6 misericordia, y 1, sus manos y su para un total de sangre. 7. El 7 significa perfecto. El precio pagado por la humanidad.
Pero para la nueva creación del hombre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre. el Señor dispone del mismo patrón, pero ahora en términos de edades. Este patrón de 6 y 1 es el tiempo, pero el patrón por medio del cual el Señor dispone 6.000 años y crea un descanso, un Shabbat, Salvación se escribe con sangre de de 1000 años, unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con también nos da un patrón de 6 sangre del Cordero que nos y 1 igual a 7.000 años la salvación. proféticos. El 1 es un tiempo del periodo profético y el otro es un tiempo de las edades. Este patrón de 6 y 1 4 minutos. nos lleva a entender que Dios se ha dignado a darnos la revelación del tiempo de su advenimiento, mas no el día de su venida. para salvarnos y Jesús, y sabes tú que Él resucitó, ¿Se ha dignado qué? viene ya Darnos por mí. el tiempo de su advenimiento, mas no el día de su venida. ¿Y por qué aclaro que el Señor ha tenido a bien especificarnos eso? Porque cuando usted hace la relación entre el día de la creación y el día de la restauración, usted debe seguir el mismo patrón. Y las Escrituras nos prueban que cuando ocurrió la Pascua, ocurrió en el año 4000. Al sufrir por mis pecados en la cruz, Y que el día en que Jesús terminará el día del juicio, con las trompetas viniendo en las nubes, entonces será en el año lo demostró en la cruz 6000. de mi salvación. Cuánta alegría. Y luego, después de ese periodo, entonces podremos entrar en el periodo de los 1000 años de descanso, y el Señor nos dará la fiesta de las cabañas, que las pasaremos no en la tierra, sino en los cielos. El día de su venida no ha sido revelado. Lo dicen la Escritura, lo dicen los testimonios de la profeta, y lo dice el testimonio del Espíritu Santo. Nadie puede conocer el día y la hora hasta
hasta el tiempo en que está en las Escrituras revelado, que será revelado a todos los que aman su venida, y que será declarado por la voz del Padre que está en los cielos. Y quiero cerrar para que continuemos en la próxima edición con el versículo con el que quería cerrar esta obra. Apocalipsis 10, versículo 7. El Señor dice: escrito está, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. Sino que cuando comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios será ¿qué? Consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. En el próximo tema, entonces, vamos a aclarar por qué hicimos la introducción diciendo que el tiempo de su advenimiento no es lo mismo que el día de su venida. Aunque Él viene en las nubes, al comienzo de este tiempo y al final, también viene en las nubes con la gloria de su Padre y con todos sus ángeles en su segunda venida. En eso fallaron todos los que han interpretado.